La última vez estuve acá hace 2 años. Es un placer estar acá ahora, en 2017, en este momento en el cual tenemos una cierta esperanza de que Argentina pueda encarar un camino más sustentable de crecimiento y que nos lleve hacia el desarrollo. La Unión Industrial de Córdoba ha sido siempre un actor institucional fundamental en esta discusión sobre el futuro que podemos darle a la Argentina y cómo hacerlo. Y Córdoba además es un lugar que por justamente su dotación de recursos, pero sobre todo la fuerza de sus empresarios, desde el sector agrícola al sector agroindustrial, al sector de industria y de servicios, tiene un poco casi un resumen de todas las capacidades competitivas que podemos llevar adelante como Argentina. Y el gobierno de Córdoba ya desde hace unos cuantos años viene trabajando sobre estos temas que vamos a estar hablando hoy. No en vano ha habido funcionarios del Ministerio de Industria de Córdoba que ahora están en el Ministerio de Producción de la Nación y que están haciendo un trabajo muy interesante en todo este tema de desarrollo de tejido productivo. Sobre esta base de la oportunidad, yo lo que quisiera es encarar un diálogo con ustedes en los próximos media hora, 40 minutos, primero sobre qué está cambiando en el mundo. Con respecto al lugar común de hace 3 o 4 años de que el mundo iba a ser dominado por los BRICS, ¿no? Por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, o sea, por países grandes, y que a nosotros solo nos quedaba un poco el modo de tratar de ser exportadores de materias primas para algunos de estos, sobre todo para China. Estamos viendo hoy toda una serie de tendencias de algún modo casi contradictorias con ese modelo BRICS, que en el fondo lo que nos traen son buenas noticias para nosotros, que somos un país de tamaño mediano y que tenemos que encontrarle lugares de entrarle a la economía mundial, que en muchos casos no son por ventaja de escala, sino que tienen que ser por ventaja de diferenciación y por ventaja de diseño, de capacidad de respuesta, etc. Vamos a hablar un poquito entonces de qué está pasando en el mundo, qué oportunidades existen para ponernos a funcionar ahora a horizonte 10 años y qué se puede aprender un poco de la experiencia internacional de trabajo entre sector público y sector privado para llevar adelante estos procesos de cambio. Primer tema, nosotros estamos más o menos acá, en $15.000 per cápita. Esto es lo máximo que se ha logrado en América Latina. Chile, Uruguay, Argentina son los países que han llegado alrededor de $15.000 per cápita. Estamos a la mitad del camino de lo que puede ser llegar a ser un país desarrollado del orden de los $30.000, como puede ser España, como puede ser Israel un poco más, Corea, por supuesto Australia con $45.000, $50.000. Esto puede parecer una buena noticia, en el fondo es extremadamente peligroso en todos los análisis de estrategia militar, estrategia de negocios, estrategia de países. Estar en esta posición en el medio acá es extremadamente incómodo. Los economistas lo llaman la trampa de los ingresos medios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros acá estamos hoy con costos de mano de obra que oscilan entre los 8 y los $15 por hora no logramos producir bienes y servicios comparables en el precio que podemos cobrarle al mundo por esos bienes y servicios, comparables con los que pueden lograr los países desarrollados. Y la gran novedad de los últimos 10, 15 años es que tenemos ahora China, que empezó con un modelo de mano de obra barata, pero que ahora está mejorando sus capacidades de innovación, y atrás viene la India, que también puede llegar a transformarse en un gran competidor en sectores de industrias y de servicios. Si nosotros nos quedamos acá, también nos podemos quedar acá por los próximos 30, 50 años. O sea, seremos una continuación más de lo que es una historia de 100 años de estancamiento argentino. No estamos acá para hablar de eso, sino para ver cómo podemos escaparnos de esta trampa de los ingresos medios.
Lo bueno es que con respecto al lugar común de que el mundo iba a estar dominado por China y por países tipo BRICS muy grandes que teníamos hace unos años, la novedad es que empiezan a haber fracturas en ese modelo conceptual que nos ofrecen oportunidades a nosotros. ¿Qué decía el modelo conceptual de BRICS? Bueno, primero que básicamente todas las manufacturas se iban a ir a China y después a Asia. Segundo, y esto sí sigue siendo así, que la mayor parte de crecimiento de las clases medias en el mundo se va dando en Asia y en China. Un poco en África también. En América Latina, primero somos pocos, tenemos ya una tasa de crecimiento de población relativamente chica y a pesar que tenemos gente, por supuesto, proporciones importantes de gente en pobreza, no tenemos, van a ver que vamos a ser 100 millones de personas, podemos integrar a la clase media, pero no hay más. Los grandes potenciales de crecimiento sí siguen estando en Asia. El otro tema que hablábamos era que esto significaba, sobre todo después de la crisis de 2008-2009, una decadencia continua de los países de la economía atlántica que habían dominado la economía de posguerra, Estados Unidos y Europa Occidental, que se iban a ir desindustrializando progresivamente y transformándose en economías de servicios, o como alguien dijo, que Europa se iba a transformar en un gigantesco Euro Disney, donde los turistas de los países nuevamente ricos, los chinos, los indios, etc., iban a ver algo interesante, un parque de atracciones. Que además el mayor dinamismo iba a estar en multinacionales de países emergentes, no en las multinacionales de los países atlánticos. Y que además toda esta transición, este pasaje de Producto Bruto Mundial, se iba a dar sin mayores fricciones políticas, ambientales, sociológicas, etc. Bueno, todos tenemos noticias que empiezan a contradecir esto. Primero, la ventaja de costos absoluta de China se está erosionando. Hoy uno encuentra actividades en México que funcionan con un costo de dólares por hora, cuando le metemos la logística, la complejidad de la cadena logística, etcétera, menores que los de China. Del proceso de offshoring, de que todo se iba a China, estamos en un proceso de reshoring, de onshoring, de traer actividades industriales de vuelta, porque además podemos trabajar de un modo completamente diferente hoy, vía robotización, etc. Segundo, realmente de las marcas de consumo más importantes del mundo, el 90% de valor sigue siendo dominado por países desarrollados. Tanto China como la India, como incluso Brasil, no han podido tener éxito todavía en crear grandes marcas de consumo, con algunas pocas excepciones. El último tema, además, si para algo nos sirve, hablaremos un poco del Brexit, hablaremos de por qué se vota a Trump en Estados Unidos, por qué Francia estuvo casi a punto de votar por Le Pen y de algún modo tuvo una reacción y dijo, no, bueno, voy a tratar de seguir jugando dentro de la economía mundial, por qué tenemos días en los cuales no se puede respirar en Pekín, por qué hay movimientos operarios y de reacciones en Hong Kong y en China. Quiere decir que las fricciones son mucho mayores de lo que habíamos pensado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que es un mundo más complicado, que es un mundo donde empieza a haber oportunidades. No todo es venderle a China, sino que empiezan a haber otros mercados interesantes. No todo es empresas grandes, sino que hay un lugar creciente para empresas chicas y medianas como las que tenemos nosotros, y que las variables de calidad ecológica, de calidad de producción social, de calidad de las sociedades, van a permitir competir incluso a países chicos o medianos como nosotros. Entonces, todo esto para rescatar, fíjense, como para recuperar este tema de los BRICS, como básicamente, cuando uno dice los BRICS, son realmente India y China los que han tenido una tasa de crecimiento alta en los últimos años, desde el 10 hasta el 6 o el 7. Tanto Rusia como Sudáfrica como Brasil, primero, empezaron con tasas de crecimiento bajas y además han tenido crisis importantes en el medio. Así que hoy, la realidad, ¿qué nos podemos esperar de esto? Es una China que crezca al 6 o al 7%. Está bien, igual, por supuesto, es un mercado interesante para algunos de nuestros sectores.
Una posible buena noticia en la India, que empieza a hacer reformas con el primer ministro Modi, etcétera, que la llevan a modernizarse y que puede ser que la vayan abriendo más a la economía mundial. Una Rusia que realmente tiene problemas de competitividad y de calidad institucional impresionantes, y todos estamos esperando que Brasil pueda superar esta etapa y salir fortalecido institucionalmente y que empiece a crecer un poco más. Ahora, lo que sí sabemos es que Brasil nunca ha crecido muy rápido. Creció acá al 7%, pero la tasa de equilibrio de Brasil de crecimiento, si no encara reformas de productividad importantes, es del 2, del 3, a lo sumo del 4%. Quiere decir que tampoco podemos adoptar el simplismo de decir tenemos un motor de crecimiento importante en América del Sur y nos tenemos que atar a Brasil porque ese va a ser nuestro gran mercado del futuro. Ni China ni Brasil son mercados excluyentes para nosotros. Estamos condenados de algún modo, pero tenemos la oportunidad de tener una estrategia internacional mucho más amplia. Básicamente, un mundo hoy entonces en el cual hay un cierto retroceso de la globalización, una China que está teniendo que pasar a un nuevo modelo de funcionamiento, un Estados Unidos que se está reinventando y que recupera actividades industriales sin las movidas proteccionistas de Trump, que de hecho no tienen ningún impacto ahora, sino por ganancias de competitividad en Estados Unidos y en su socio estratégico México, porque son cadenas que están totalmente integradas. Y además, lo que sí tenemos que ver hoy es actitudes diferentes con respecto a la globalización, de cuestionamiento de la globalización, pero que empiezan a abrir oportunidades para países que puedan presentarse como países limpios, ecológicamente certificados y con prácticas de mano de obra sustentables. Solo para recordar dos mapas. ¿Qué pasa en los países desarrollados? Este es el voto por el Brexit en Inglaterra. Los que votaron por quedarse son los ganadores de la globalización. Londres y algunas ciudades y puertos orientados hacia el Atlántico. Los que votan por irse son los lugares que de algún modo se van desindustrializando o que tienen una presencia de inmigrantes muy fuerte. Lo mismo, en estos 3, 4 estados se decidió, como ustedes saben, la elección de Estados Unidos, en total por unos 30.000 a 40.000 votos, divididos entre 3 o 4 estados que parecía que eran demócratas, que eran voto cautivo de los demócratas, pero que terminaron a último momento dándole una mayoría muy limitada a Trump. Sabemos que en el voto popular finalmente Trump no ganó, pero que muestran justamente el tipo de reacciones contra la globalización. Entonces, estamos en un mundo, vamos a repasar rápidamente algunas tendencias que son importantes porque o abren oportunidades para nosotros, ahora empecemos a pensar y nosotros qué juego jugamos acá adentro, o también son trenes que podemos ver pasar y que vamos a perder. Primero, es evidente que la demanda de alimentos en el mundo va a seguir creciendo. Ahora, es bueno que tengamos cierta fineza en la terminología. Cuando decimos que Argentina es un gran exportador de alimentos, no somos un exportador de alimentos, somos predominantemente un exportador de granos y de materias primas con bajo procesamiento. Los grandes exportadores de alimentos con marca, diferenciados, siguen siendo los países desarrollados. Esta demanda va a ir creciendo. Entonces, la oportunidad es que nosotros podamos ir creciendo acá. El desafío es, por supuesto, seguir siendo grandes exportadores de soja. Los australianos no tienen ningún problema en seguir exportando trigo y mineral de hierro, pero ir avanzando a lo que está tratando de hacer Chile con mucho éxito, que es exportar productos en caja, productos con marca, productos envasados, etcétera, que van directamente a la góndola de los supermercados. Había un artículo muy interesante este domingo sobre la competencia en el mercado mundial de hortalizas congeladas. Bueno, resulta que los que exportan, los que dominan el mercado de hortalizas congeladas son los belgas y los holandeses. Pero Chile tiene una experiencia ya de
éxito en estos mercados y nosotros estamos teniendo algunos ejemplos, pero podríamos multiplicar por 10, por 20 esas exportaciones si nos ponemos a trabajar en serio en el tema de competitividad. ¿Para venderle a quién? Dijimos, a estas clases medias, o sea, 3.000 millones de personas más en clases medias que van a estar sobre todo en Asia-Pacífico. Algo van a crecer en América del Sur y en América Latina, tenemos que vender ahí, por supuesto. Poco van a crecer en Estados Unidos, en América del Norte y en Europa. Un ejemplo, fíjense, el mercado y quiénes son los mayores exportadores de carne del mundo, un mercado en el cual nosotros en la última década hemos decidido salir de ese mercado y ahora, bueno, estamos tratando a duras penas de volver. Pero ¿quiénes son los que más exportan? Bueno, Brasil, por supuesto. Brasil es quizá el único caso dentro de los países emergentes que realmente se ha construido una posición interesante en exportación de alimentos ya con marca. El caso de Brazil Foods, de Sadia, en jugos de naranja, en carnes de cerdo, en carnes de pollo, etcétera. Ya claramente Brasil es un jugador de escala mundial, en muchos casos comprando empresas argentinas que no hemos sabido defender. Brasil creciendo. Australia claramente un jugador extremadamente dinámico acá, y los Estados Unidos. Bueno, el otro tema es que no aparecemos en este gráfico. Entonces sería bueno empezar acá, a ver si de acá a 2 años, cuando volvamos con este gráfico, empecemos a ver que Argentina vuelve a un lugar razonable en el mercado mundial de carnes. Segundo tema, todo el tema de los modelos de bienes de consumo baratos y bienes de consumo de lujo. O sea, hay una polarización de las demandas. Claramente acá lo que vemos también es que en la industria de bienes de lujo está dominada por países desarrollados. No hay nuevos jugadores en servicios de lujo, en servicios de hotelería, en compañías aéreas que vienen de Singapur, del Medio Oriente, etcétera. Pero el 90% de las marcas de lujo del mundo en cuanto a su valor están ocupadas por Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, construir nosotros marcas representativas de lujo probablemente no esté a nuestro alcance, pero sí construir marcas de lo que se llama affordable luxury, o sea, lujo accesible, etcétera. Y no estoy pasando un aviso acá, pero salió un artículo en El País del domingo justamente sobre el caso de Rapsodia, por ejemplo, sobre algunos de los casos de indumentaria con diseño que creamos acá en Argentina y que se logra exportar bien a América Latina y que ahora empieza a poder entrar a Estados Unidos. Entonces esta es una oportunidad también importante. El otro tema es justamente este tema de la trazabilidad ecológica y social. Cada vez más se buscan productos que se pueda entender de dónde vienen en términos de alimentos, por seguridad alimentaria, por diferenciación, o qué prácticas sociales han estado involucradas en su fabricación. Nosotros tenemos una oportunidad ahí de construirnos una imagen de país verde, de país confiable y de país socialmente con prácticas de trabajo sociales. El tema es, o lo hacemos nosotros o esto básicamente es un mercado que queda para Australia, Nueva Zelanda y sí, para Uruguay, que Uruguay está haciendo justamente todo un trabajo de construcción de imagen verde, de imagen de país responsable, etcétera. Con una escala menor, pero no lo estaremos aprovechando nosotros y lo estará aprovechando por acá Uruguay y Chile, que también está trabajando mucho sobre esta imagen. El tema siguiente tiene que ver con justamente todo el tema de lo que puede ser el cambio en la industria. Ya industria no es lo que pensábamos antes, estamos en un tema de, como dijimos, de relocalización de actividades industriales, pero además de cambio del modelo industrial por robotización, por todo lo que llamamos industria 4.0. Eso hace que las ventajas absolutas en costos laborales son importantes, por supuesto, no hay que caerse de la competitividad, pero no son decisivas. Uno puede compensar con mayor automatización, con cambio de modelos de negocios y seguir siendo competitivo. El tema es justamente acá cómo hacemos nosotros para ir reconvirtiéndonos y adaptando nuestros métodos de producción
no para una robotización completa. Aquellos que dicen que el 80% de los trabajos del mundo están amenazados por la robotización, no es así. Les recomiendo entren en estudios del MIT, etcétera, que son bastante más serios y que dicen que es 30, 40% de los trabajos, porque hay otros trabajos que se van a crear alrededor del tema de qué pasa cuando ponemos un robot en una línea de producción. Vamos a tomar algunos casos italianos que son bastante cercanos a nosotros. Los italianos están justamente bastante dedicados a tratar de hacer que la industria 4.0 pueda funcionarle a ellos. El otro tema es que el mayor comprador de robots del mundo hoy es China. Fíjense los números acá. China pasó de comprar 5.000 robots al año a 66.000 robots al año. El tiempo de repago de un robot en China, que era de 5 años, hoy pasa a ser de 1 año y medio. ¿Por qué? Porque el costo de mano de obra ha aumentado en China. Y además los chinos van a buscar tecnología de robotización afuera. El año pasado se compraron el líder alemán, uno de los líderes mundiales, KUKA, de robotización, y esto causó un problema político importante en Alemania acerca de por qué se dejaba que esa empresa que tiene una tecnología de punta fuera comprada por los chinos. Pero fíjense el tipo de trabajo, o sea que los chinos tampoco persisten con un modelo de talleres de bajo costo de mano de obra, sino que están cambiando su modo de producir. Entonces, además, las empresas internacionales o están justamente reviendo su modelo de producción, poniendo plantas en otros lugares, no en sus mercados de origen, comprando productos o actividades a contratistas que puedan formar parte de su cadena de valor, y ahí es donde nosotros también tenemos una oportunidad, o incluso deslocalizando centros de servicios o centros de investigación y desarrollo, donde claramente Argentina tiene un rol extremadamente interesante para jugar. Entonces, además, está como otra oportunidad importante todo el tema del mercado de servicios. Solo para recordarles, quiero mostrar. El mercado de servicios hoy representa ya casi 2/3 de lo que significa el mercado mundial de comercio de bienes. Ahí estamos hablando que transporte, logística, servicios basados en tecnología de informática, turismo, por supuesto, servicios profesionales. Esto crece más rápido que el comercio internacional. América Latina en general todavía somos bastante mediocres en nuestra participación en la mayoría de estos mercados de servicios. Pero vamos a hablar después que Argentina tiene una posibilidad muy interesante de jugar un rol en estos mercados. Y finalmente, el tema de competir a través de recursos humanos. Argentina sigue produciendo todavía recursos humanos de calidad, no solo profesionales, sino que estamos acá en un sector y en una región de corazón industrial. Todos sabemos que la mano de obra argentina y la calidad de la supervisión argentina sigue siendo la mejor de América Latina. Si no, pregúntenle a los brasileros cuando vienen y compran empresas argentinas. Ahora bien, después tenemos todo un tema, seguramente Eduardo Levi-Gellat y Dante Sica van a hablar de esto, de la capacitación de nuestra mano de obra y del tema de nuestro sistema educativo, que ya no es el de la Argentina en la cual crecimos nosotros, ¿no? El otro tema es que uno compite por algo que Joseph Nye de Harvard llama el soft power. El soft power quiere decir el atractivo cultural de una sociedad que produce bienes, servicios y estilo de vida que sean interesantes para estos nuevos consumidores. El paradigma de esto, por ejemplo, es Italia, claramente, ¿no? Pero entonces, Argentina tiene, por su interés cultural, la capacidad de construir algo de ese soft power. ¿Por qué es importante? Porque atrae turismo, porque nos permite crear bienes con marca cultural argentina, porque nos permite exportar contenidos audiovisuales, etc. Si uno ve justamente, fíjense, este es un último ranking que se acaba de hacer de soft power en el mundo, hecho en la Universidad de California. Bueno, fíjense que Francia está recuperando, justamente toda la elección de Macron, etcétera, ha puesto a Francia muy de moda.
Estados Unidos, que está tercero, está cayendo, porque, digamos, la elección de Trump transmite una imagen y deteriora la imagen internacional de Estados Unidos. Yo quiero recalcar un poco quiénes son los que están acá, ¿no? Alemania, Canadá, Japón, Suecia, Australia, que es un país que para nosotros es bastante relevante, Holanda, Dinamarca, Italia, que es un exportador de estilo de vida, finalmente. El tema es que entre los top 30 del mundo solo está Brasil, que está en el puesto 29. Y China también está ahí, la 30. China no es un gran creador de soft power, o sea, China no crea ni un estilo de vida ni contenidos culturales que sean extremadamente atractivos. Los que hacen eso son los coreanos y los taiwaneses, que aprovechan el mercado asiático y son los que conocemos nosotros como más interesantes. Pero esta lucha por el atractivo cultural de un país es algo que también nos tiene que ocupar enormemente. Bueno, una vuelta a las corridas por el mundo, pero tratando de decir que salgamos un poco del modelo simple de la última década de que los BRICS iban a dominar el mundo, veamos que es un mundo bastante más complejo, pero que nos abre muchas más oportunidades de entrarle a la economía mundial. Veamos qué podemos hacer nosotros, qué tenemos. Un país compite inicialmente con lo que tiene, con su dotación de recursos naturales, humanos y con lo que ha aprendido a hacer en los últimos 100 años. Y acá, bueno, estamos en un área donde desde hace mucho tiempo venimos haciendo industria, venimos haciendo agricultura, venimos aprendiendo y venimos de una matriz también de familias extremadamente emprendedoras. Entonces, la visión de base, ustedes van a ver que hay muchos logos de empresas acá, estos no son avisos, son ejemplos de empresas que a mí me resultan interesantes. Hay muchas más, es un trabajo que estamos haciendo permanentemente de relevar empresas que tienen una oportunidad en el mercado mundial. El punto de partida es que Argentina tiene muy pocas empresas grandes, empresas de más de 2.000, 3.000 millones de dólares de facturación de venta al mundo, tenemos muy pocas. La Argentina es un país de un tejido de empresas pequeñas y medianas, y son esas, todas estas, un poco las vamos a ver ahora más en detalle, sobre las que tenemos que trabajar. No es único este caso. Fíjense, en Japón, básicamente, lo más interesante, a ver si puedo volver para atrás, no. Bueno, lo que les quería mostrar en la... es demasiado complicado. Ahí voy. Ahí está. Solo esto para... ¿De qué se habla en la mayoría de los países desarrollados, etcétera? En Japón, las empresas más dinámicas hoy no son las grandes, son las empresas medianas. En Estados Unidos, en Italia, todo lo que se llama el cuarto capitalismo también. Hay estudios muy buenos hechos de los campeones escondidos por estudiosos alemanes, etcétera, y en España también. Todos los países hoy, el primer ministro francés anunció la semana pasada un plan especial para el desarrollo de las empresas de tamaño intermediario, justamente. Y dice, y esto va a ser el próximo motor de desarrollo de Francia. Entonces, veamos un poco. Lo que nosotros tratamos de decir acá es, existen algunos palancas de crecimiento o motores de crecimiento donde Argentina puede ganar parte del mercado internacional, en función de estas capacidades que tenemos. Y las queremos orientar un poco, y ustedes se van a reconocer ahí adentro, porque después vamos a decir, bueno, cuáles son las capacidades transversales que necesitamos para competir acá. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con el mundo de la agricultura y seguir avanzando en las cadenas para empezar a ser más un vendedor de alimentos y no solo exclusivamente un vendedor de materias primas. Tenemos que avanzar aún más en los obstáculos que tenemos a las exportaciones de granos. Más allá de la discusión sobre retenciones, tenemos un trabajo enorme para hacer en logística, en control de calidad, etcétera, a pesar de que tenemos uno de los polos más competitivos del mundo en los puertos de la zona de Rosario. Tenemos que volver a los mercados internacionales que hemos abandonado. Carne, vinos, donde se ha hecho un trabajo excelente, pero donde no alcanzamos a pasar los 1.000 millones de dólares de exportaciones y necesitamos realmente acelerar
las exportaciones, avanzar en alimentos procesados, estos alimentos de marca, y exportar estos nuevos modelos de producción en red que hemos logrado desarrollar en Argentina en los últimos 10 años. Algunos ejemplos nomás, sin citarlos, pero desde vinos hasta frutas, hasta limones, hasta miel, donde somos líderes mundiales, hasta caramelos y confectionery, carnes, y ustedes me van a decir, bueno, hay varias de estas empresas que no existen más. Bueno, por eso están ahí justamente, porque son empresas argentinas que se crearon y que en los últimos 10 años encontraron tantos problemas para desarrollarse acá adentro que en general fueron compradas por empresas brasileras. Sin ser extremadamente nacionalista, porque los brasileños no vinieron acá para cerrar esas empresas, sino para integrarlas dentro de un esquema de producción mundial como Brazil Foods, de donde sacan la carne de mejor calidad de acá, no de Brasil, para exportarla al mundo, sería bueno tener 2 o 3 jugadores de clase mundial en el mercado mundial de carnes. Chile lo tiene, Argentina, digamos que somos la patria de la carne junto con el Uruguay. Creo que es un tema de agenda de cómo vamos haciendo para lograr que volvamos a ser exportadores también en el sector lácteo, que está en un pleno proceso de reestructuración hoy en día. En todo lo que va de insumos también para las industrias alimenticias y para las industrias productivas, tenemos acá un potencial extremadamente interesante. Pero tenemos que empezar a pensar de este modo. Fíjense, esto es el Catalonia Food Network. Ya no es más yo exporto vino, yo exporto jamón, yo exporto... No, es lo que decíamos antes de los italianos, los catalanes también. Yo exporto un modo de vivir catalán. Y trato, y los que hayan podido visitar también los lugares que se llaman Italy, en Italia, pero que ahora son muy importantes en Nueva York, han abierto en Sao Paulo, son lugares de experiencia, casi parques temáticos dedicados al tema de la cultura, de la comida y del arte de vida de un país. Eso es donde Argentina necesita pasar a la etapa superior en términos de creación de este soft power que estábamos, de la marca argentina como estilo de vida. Por supuesto también, todo lo que sea ciencias de la vida. Hemos construido, fíjense, algunos casos nomás, desde básicamente biociencias, farmacéutica, bioseres, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo en testeos medicales. Son sectores claramente donde tenemos ventajas positivas. En sectores extractivos tenemos que recuperar el tiempo perdido. Vamos a hablar de hidrocarburos, de minería, donde tenemos potenciales, y agreguemos un punto más acá, que es energías renovables, donde también claramente tenemos un segmento para, primero, empezar a reducir el saldo negativo de nuestra balanza comercial en energía. Segundo, empezar a exportar en algún momento, ¿no? Industria. Bueno, estamos acá discutiendo, nuestro enfoque es, estas discusiones sobre si Argentina tiene un futuro industrial o no, nos parecen absolutamente irrelevantes. Lo que estamos diciendo es, Argentina tiene una enorme cantidad de empresas pequeñas y medianas que saben hacer algo bien. Durante años les hemos creado un clima de negocios hostil y que ha sido extremadamente difícil para ellas en algunos casos sobrevivir. Esta lista la estamos teniendo que actualizar permanentemente con empresas que desaparecen, con empresas que son vendidas, con empresas... bueno, pasemos de esta tragedia a llenar esta página de logos. Porque acá tenemos de todo. Tenemos textiles, tenemos autopartes, tenemos cajas de velocidad que las fabricamos acá, tenemos, por supuesto, reactores nucleares, tenemos... productos de packaging, tenemos justamente máquinas agrícolas. Fíjense, todo esto se hace hoy en Argentina. El problema es que en muchos casos no tenemos la escala o no les hemos podido dar la proyección para que sean viables y para que pasen a ser multinacionales de tamaño mediano. ¿Qué quiere decir esto también? Que estamos cambiando de la definición de lo que vendemos. Ya en muchos casos no vendemos un producto. Aquellos de ustedes que están en maquinaria agrícola o en máquinas herramientas saben que ustedes ya no venden
una cosechadora, no venden una máquina de control numérico, sino que esto hay que irlo rodeando con cadenas de lo que se llamaría servitización, ¿no? Cada vez más ir vendiendo servicios, ir vendiendo idealmente una solución, una plataforma, que nos vayan permitiendo fidelizar a los clientes, que nos vayan permitiendo agregar valor y que de algún modo nos permitan tener ventas recurrentes. O sea, el modo en el cual vendemos hoy tiene que ir poniendo cada vez más servicios adentro que permitan crear relaciones más duraderas con los clientes. Les pongo un ejemplo también de todo lo que es bienes culturales y contenidos. Argentina es una sociedad extremadamente creativa. Tenemos el mayor número de teatros en Buenos Aires de habla hispana y de los mayores números de teatros del mundo. Tenemos capacidad de creatividad extremadamente interesante. Todo esto puede integrarse de algún modo también en servicios profesionales. Hemos creado dos modelos muy interesantes de negocio electrónico, que son compañías de alcance mundial hoy, pero estamos exportando servicios basados en conocimiento todavía por 3.000, 4.000 millones de dólares. Nuestras estimaciones es que esto podría ser tranquilamente 10.000 millones de dólares. Y el tema de turismo. En turismo nosotros hoy vendemos 3.000, 4.000 millones de dólares, tenemos un déficit de 5.000, 6.000, porque viajamos afuera mucho más de lo que la gente viene acá. De esos 3.000, 4.000 millones les doy dos ejemplos nomás. Nueva Zelanda, país chiquito, etcétera, vende 6.000 millones de dólares. Australia, que podría ser más comparable al tipo de oferta que podemos tener nosotros, vende entre 20.000 y 30.000 millones de dólares de turismo al año. Está bien, tienen más acceso al turismo asiático, etcétera, pero cuando el turismo asiático no existía, cuando los chinos no viajaban todavía, Australia y Nueva Zelanda cambiaron totalmente su imagen y pasaron a ser muy atractivos para estadounidenses, para canadienses y para europeos. O sea, nosotros ahí tenemos un potencial extremadamente importante. Y finalmente también en el corto plazo reducir nuestras brechas en materia de infraestructura. Creo que se habló ayer bastante también. Nosotros invertimos 2% de nuestro Producto Bruto en infraestructura, lo invertimos mal, además, en malos proyectos, con malos costos, con corrupción, etcétera. Bueno, es hora de que pasemos a invertir el 5 o 6% que necesitamos invertir en buenos proyectos, sin corrupción y que sean proyectos que mejoren la competitividad de ustedes para salir a los puertos, para mover sus productos. Esto solo representa un gasto, una inversión de unos 15.000 millones de dólares al año en Argentina. ¿Por qué es importante esto además? Porque uno va creando un sector de empresas de ingeniería y de construcciones que después pueden salir a exportar servicios también a América Latina, como hemos hecho en años anteriores. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, nosotros decimos, hoy estamos, como ustedes saben, en un momento en el cual nuestras exportaciones caen. Estamos en 60.000, 70.000 millones de dólares, etc. Nosotros estamos mirando sobre el periodo de 2 administraciones hacia el 2024, exportaciones que sean de 150.000 millones de dólares y dentro de las cuales entonces tengamos un 30-40% de todas estas nuevas actividades que veníamos mencionando. Entonces, volvamos ahora un poco al trabajo que tenemos que hacer a nivel de empresa y a nivel de empresa sector público. No vamos a hablar mucho de macroeconomía, hay excelentes macroeconomistas que han hablado ayer, etc. Supongamos que esa macroeconomía es razonablemente benévola, o sea que no nos crea desequilibrios enormes para poder competir. ¿Qué trabajo tenemos que hacer nosotros acá? Primero, la empresa. Bueno, en la empresa evidentemente tenemos que seguir mejorando nuestros métodos de gestión, de planeamiento, de gestión de cadena de valor todos los días. En Argentina hay empresas que trabajan mucho en esto, hay empresas que han trabajado menos en esto porque tenían la esperanza que con la protección de algún modo podían ser menos eficientes. Bueno, eso no sirve para seguir adelante. Tenemos que trabajar con nuestros proveedores, tenemos que mejorar, como dijimos antes, nuestro enfoque a mercado, cada vez más tratar de diferenciar o de combinar productos y servicios para ser más atractivos a nivel mundial. Tenemos que desarrollar capacidades de cooperación entre empresarios del mismo sector y después con
el sector público. Yo sé que hay acá en Córdoba una actividad muy importante alrededor de clústeres de innovación, etcétera, y que además el gobierno provincial lleva ya, incluso desde el gobierno anterior, una buena práctica de desarrollo de clústeres que de hecho justamente contribuye hoy a nivel del esfuerzo que se está haciendo a nivel nación. Recapitulemos un poquito el nivel del desafío que tenemos. Este es el indicador, el ranking mundial de competitividad del World Economic Forum. Básicamente, bueno, el problema que tenemos acá es que, salvo Chile, que está alrededor de 20 o 30 en casi todos los rankings mundiales, pero que tampoco ha podido superar ese nivel. Se ha despegado de América Latina, pero no logra seguir avanzando. El resto tenemos, salvo algunas historias interesantes de mejora relativa, como encontramos en Colombia y en Perú. Fíjense la trayectoria de competitividad tanto de Brasil como de Argentina. Estamos 110 en el mundo, bueno, veremos este año, puede ser que mejoremos un poquito, etcétera. Pero bueno, si uno aspiramos a llegar a ser un país desarrollado de $30.000 per cápita, etcétera, tendríamos que estar por lo menos alrededor del ranking 40, 50 en el mundo. En capacidad de innovación, fíjense que la historia es la misma, y esto es un problema de toda América Latina. En capacidad de generación de procesos, de patentes, en todos los casos nosotros estamos cayendo en el ranking mundial. ¿Quiénes son los que avanzan en el ranking mundial? Países de Europa Oriental y países asiáticos que poco a poco van construyendo su capacidad innovadora. En ámbito para crear negocios, esta es la medición del Banco Mundial, etcétera. Bueno, ahí compartimos con Brasil justamente estar alrededor del 120 en el mundo. Y se va a tratar hoy mucho más en detalle, Eduardo Levillati seguro que lo va a estar trabajando, el tema de educación. En las pruebas PISA, nosotros, toda América Latina logra pocas mejoras y Argentina va cayendo. Este es el promedio de los países de la OCDE. Fíjense lo que nos falta acá. Cuando ustedes dicen, bueno, nosotros estamos cayendo, ¿quién sube? Bueno, acá si les pongo Shanghái, les pongo Taiwán, pero les pongo lugares como Vietnam o como Tailandia, que hace unos años pensaríamos que nosotros teníamos un sistema educativo mucho mayor, son ellos los que están avanzando. Este es un problema latinoamericano, pero dentro de eso Argentina tiene una situación especialmente preocupante, porque esto antes era nuestra gran ventaja competitiva. La calidad de nuestro sistema educativo ya no lo es tan claramente. Entonces, el consenso, ¿qué dice básicamente? Bueno, trabajar sobre los determinantes de la competitividad no alcanza. Es necesario desarrollar políticas e instituciones, modos de trabajar juntos que nos permitan seguir avanzando. Les pongo un ejemplo nomás, que el de Australia, de decir, bueno, ellos, por un proceso de diálogo social, esto involucró alrededor de 100.000 personas en diferentes foros, utilizando redes sociales, etcétera, para llegar a algunas prioridades, construir capacidades, conectarse más a los mercados asiáticos, mejorar el nivel de seguridad en la región, mayores relacionamientos con otros, no solo con los países asiáticos, etcétera, y básicamente la construcción de una sociedad de calidad y resiliente. Esto es casi un poco la búsqueda de un consenso de una sociedad acerca de qué sociedad quiere y cómo quiere competir en el mundo a partir de ahora. Capacidades más terrenas. Si somos un país de pymes y un país de empresas medianas, las tenemos que ayudar, tenemos que construir agencias. Les pongo acá nada más que el ejemplo de Nueva Zelanda con New Zealand Trade and Enterprise, que les dan desde apoyo en investigación y desarrollo, hasta nuevas fuentes de capital, hasta nuevos modos de ir a hacer marketing al mundo para llevar a mayor presencia internacional de empresas que son muy chiquitas, las de Nueva Zelanda, son muy parecidas a las nuestras. Son empresas de 20, de 50, muy pocas empresas de 100 millones de dólares, pero el país le pone un esfuerzo enorme a tratar de internacionalizarlas. El modelo italiano es extremadamente interesante para nosotros por la comunidad cultural que tenemos. Italia también es un país de pequeñas y medianas empresas. Italia es un país que se ha quedado casi sin grandes multinacionales, pero bueno, les va bastante bien, por lo menos la parte que crece de Italia, y han creado todo un
una noción sobre la base de los clusters, de lo que conocemos, los distritos industriales, ahora han pasado a una nueva generación de algo que se llama, de algún modo, un distrito de innovación y de creación de competencias muy orientado al tema de la aplicación de la industria 4.0. O sea, cómo vamos construyendo sobre las asociaciones que tenemos para llevarlas a un nivel de innovación aún mayor. Entonces, bueno, quiero terminar acá, decir, ¿qué hemos tratado de hacer? Bueno, mostrar que el mundo de hoy, por suerte, ya no es el mundo de los BRICS solo, sino que es un mundo bastante más complejo, desafiante, pero que nos ofrece toda una serie de segmentos donde podemos entrarle, que hay demandas crecientes de bienes y servicios, por lo menos 7 dimensiones que les mostré, donde Argentina tiene chances. ¿Por qué? Porque tenemos las capacidades. Lo que pasa es que cuando vemos son empresas todavía que son chicas, que están recién empezando a exportar, que alguna vez exportaron y que alguna vez trataron de internacionalizarse, pero en muchos casos tuvieron que volver a Argentina por las dificultades, sobre todo, que encontraban acá y en sus mercados de origen. Entonces, bueno, el tema es acá, y creo que es un momento importante de Argentina, decir, ¿cómo ponemos en marcha este proceso? Hay un primer paso de algún modo una orientación económica y política de Argentina un poco más orientada al mundo y a tratar de salir a competir. Básicamente el tema es en qué momento las sociedades deciden cambiar. O las sociedades deciden cambiar o porque han pasado por una catástrofe importante, las sociedades de posguerra, Japón, Italia, Alemania, o porque hacen un cambio institucional en algún momento cuando se recupera la democracia en España, por ejemplo, cuando hay que crear un país como fue Singapur en 1960, etc. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que de algún modo tenemos que lograr un convencimiento, sobre todo ustedes que son líderes y formadores de opiniones, de que esta sociedad necesita cambiar. Todavía es una sociedad que tiene un consenso muy claro. Queremos una economía bastante cerrada, con mucho Estado, con mucha protección. Ahora, el problema es que esa economía bastante cerrada, con mucho Estado y mucha presión fiscal y mucha protección, no genera crecimiento y no genera empleos. Entonces, es un consenso para los que están adentro del sistema. Para los que están afuera del sistema, hoy tenemos tasa de desempleo de 40% entre los jóvenes, etc. Así que es un modelo que acá a 20 años crea una bomba social. Fue lo que entendieron los franceses en la última elección, que era un modelo, el de ellos, con alta protección, con alto peso del Estado, con alta presión fiscal, que mantenía un nivel de vida muy razonable para los franceses, pero para los que están adentro del sistema. Entonces, a ver si el tema es acá, si vamos construyendo la forma de un consenso nuevo. La forma de un consenso nuevo, una economía más abierta, con una presencia más focalizada del Estado, con menores presiones y menores costos y mayor ambiente competitivo para las empresas. Entonces hay todo un tema conceptual, eso que hicieron los australianos de algún modo. Decir, bueno, estamos buscando una sociedad que va a competir de un modo diferente en el mundo porque a través de eso vamos a crear empleos mejores para nuestros jóvenes, sobre todo, ¿no? Entonces, el momento que la sociedad decide cambiar, acá hace falta coaliciones de cambio. ¿Quiénes son las coaliciones de cambio? En todos estos casos siempre han sido mezclas de intelectuales, académicos, el mundo de las universidades es extremadamente importante, políticos, empresarios como ustedes, líderes sindicales. En Australia se puso un trabajo enorme en trabajar con los líderes sindicales para que ellos también fueran parte de este proceso de reconversión y después ir construyendo instituciones que diríamos a 3 niveles. Instituciones a nivel nacional, consejos nacionales de productividad, consejos asesores acerca de un proyecto 2030, como se está llevando adelante, o sea, para ahí ir trabajando este modelo de sociedad. Capacidades a nivel regional de política industrial y de cooperación público-privado y después capacidades, por supuesto, para ir mejorando todos los días nuestra capacidad como empresarios de producir cada vez mejor. Entonces, bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer, darles una vuelta rápida al mundo. Creo que hay buenas noticias por parte del mundo, no hay que dejarse deprimir un poco por las noticias más negativas. Hay países que en este mundo complicado les va bien, a la Argentina le puede ir bien, tenemos las capacidades empresariales, culturales para servir alrededor de 7 u 8 segmentos que vimos ahí que van
desde la soja hasta los contenidos audiovisuales. Solo queda tratar de consolidar estos primeros pasos que estamos dando en un proceso que nos enseña toda la historia, lleva 20, 30 años de trabajo, que serían los 20, 30 años que nos llevarían a ser un país desarrollado. Así que bueno, muchas gracias por su atención y espero que les sirva para la discusión durante todo el día.